Constitucionalidad concede amparo que revierte decisión del presidente Morales de dar por terminadas las funciones de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Anuncio se realiza esta madrugada. Tras decisión de la Corte de Constitucionalidad respecto a la continuidad del funcionamiento de CICIG en Guatemala, mantas son colocadas en distintos puntos de la capital, donde se señala de traidores a 4 de los integrantes de la Alta Corte. Padres de familia y maestros de la Escuela de Aplicación Dr. Carlos Martínez Durán, ubicada en la avenida Petapa en la zona 12, denuncian falta de escritorios en ese centro educativo. En noticias internacionales, presidente Donald Trump insiste en barrera de acero que costaría $5.7 millones y que serviría para contener flujo migratorio entre México y Estados Unidos. Además, es presentado un vehículo robot capaz de rodar, escalar y caminar y que incluso podría ser utilizado en rescates. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos como siempre a esta emisión de Noticiero Guatevisión para las 13 horas. En la emisión de este miércoles 9 de enero de 2019, le pondremos al tanto de lo que está ocurriendo en nuestro país, pero también de lo que ocurre alrededor del mundo, la información de nuestros compañeros reporteros que también se encuentran destacados en las distintas fuentes de información. Y vamos a iniciar precisamente con información que se originó esta mañana. Precisamente en horas de la madrugada, la Corte de Constitucionalidad resolvió los amparos que habían sido interpuestos respecto a la decisión del presidente Morales de dar por terminado el mandato de la CICIG en nuestro país. Tras 9 horas de deliberación, la Corte de Constitucionalidad anunció a las 5 de la mañana de este día que concedió el amparo interpuesto por 5 grupos distintos en los que solicitaban revertir la decisión del presidente Morales de dar por terminada la relación y sobre todo el funcionamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Con el voto de 4 magistrados y la oposición de la presidenta Dina Ochoa, la Corte decidió mantener la CICIG en la legislación vigente del país, pero no atendió las peticiones para destituir a los funcionarios que no han acatado las instrucciones de resoluciones previas, es decir, como los ministros de Gobernación Enrique Degenhardt y la canciller Sandra Jovel. Durante buena parte de la noche que dedicaron a deliberar, hubo grupos de guatemaltecos, como se observa en las imágenes, exigiendo la restitución de la comisión. Precisamente, se observaban a estas personas a las afueras de la Corte de Constitucionalidad. Congreso de la República, los diputados de las bancadas Frente de Convergencia Nacional, Alianza Ciudadana y del Partido de Unidad Nacional de la Esperanza hacen un llamado al gobierno de la República a respetar la resolución de la Corte de Constitucionalidad. Dulce Rivera, adelante. ¿Qué tal, William? Muy buenas tardes. Diputados reaccionaron respecto a la resolución emitida por la Corte de Constitucionalidad en la cual deja en suspenso la decisión del presidente Jimmy Morales de ponerle fin al mandato de la CICIG. Y es que a criterio de estos congresistas debe respetarse esta resolución para mantener el Estado de Derecho. La mejor actitud que debe tener el señor presidente de la República es acatar las resoluciones de la Corte. Nadie está por encima de la ley, como él mismo lo ha manifestado, y este es el momento entonces de ser coherente con su discurso y sujetarse a las decisiones de la Corte y cumplir, y que la CICIG debe seguir haciendo su trabajo, caiga el quien caiga, si es culpable, que sean las instituciones del Estado quienes estarían juzgando en este caso a los responsables. Entonces pedimos, eso sería el mejor escenario, porque prácticamente la población en mayoría está muy
muy descontenta por las actitudes del gobierno, del presidente y todo lo que han estado haciendo, utilizando algunos sus ministros básicamente para querer esconderse bajo la impunidad. Creo que es importante cumplir la ley en el país y a medida que se cumpla la ley y se cumplan los procesos, pues vamos a tener una mejor Guatemala. Lamentablemente nos hemos desenfocado de varios temas que son importantes, como es la desnutrición, como es la seguridad y como es la creación de empleos para la juventud ahora, y creo que es muy necesario que también como guatemaltecos nos enfoquemos en esos temas y que el país pues no esté polarizado. ¿Hace un llamado al gobierno para que acate la resolución que emite la Corte de Constitucionalidad? Bueno, yo creo que eso no es algo que dependa precisamente del Congreso de la República, sino que es un acuerdo realizado entre el Ejecutivo y la ONU, específicamente la creación de la CICIG, y pues ahora pues ya ellos revisarán legalmente qué es lo que compete. Pues yo no soy abogada, pero es importante saber que la ley debe cumplirse. Se tiene que respetar los fallos de la Corte de Constitucionalidad, lo que se debe preservar es el Estado de Derecho, y esperamos que el gobierno pues le guste o no le guste esos fallos, hay que respetarlos. Más bien la solución a la crisis respecto al tema de CICIG está en manos del gobierno y de Naciones Unidas. Nosotros como UNE hacemos un llamado al diálogo político serio, responsable por parte de Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala para que lleguen a un acuerdo, a una ruta que garantice pues la sostenibilidad de la lucha contra la corrupción y la impunidad en Guatemala. En cuanto al antejuicio en contra de los 3 magistrados de la Corte de Constitucionalidad, dijeron que se debe esperar que resuelva la Corte Suprema de Justicia y luego analizar cuál sería el escenario, aunque a criterio de algunos congresistas esto solo demuestra la intención del gobierno de Guatemala de accionar en contra de aquellos que se oponen a sus decisiones, principalmente por el tema relacionado con CICIG, en las que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad le han enmendado la plana en varias ocasiones. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Jorge Hernández. Vamos ahora con nuestro compañero David Sanchinelli, que también le da seguimiento a este tema por parte de la postura del gobierno de Guatemala, el gobierno del presidente Morales, que a través de la Secretaría General de la Presidencia ya fue notificado sobre la resolución de la Corte de Constitucionalidad que deja en suspenso la decisión del presidente Morales, que realizó a través de una conferencia de prensa, de finalizar el mandato de la CICIG. David, ¿qué más detalles tenemos al respecto de la reacción por parte del gobierno guatemalteco? Adelante. Así es, muy buenas tardes, William. Efectivamente, pues cabe mencionar que por parte del Ejecutivo pues no se ha dado alguna postura por medio de en cámara, asimismo en medio de voz. Únicamente un comunicado se ha viralizado por medio de las redes sociales, las redes oficiales del gobierno, donde pues a las 10 de la mañana señalaron que hasta el momento no se había recibido la notificación por parte de la Corte de Constitucionalidad relacionada con los recientes fallos emitidos por dicho tribunal. Asimismo, pues se indicaron que una vez recibida alguna notificación, la misma será analizada de forma conjunta con todas las instituciones referidas en el comunicado de prensa divulgado este miércoles. Asimismo, pues se indicaron que una vez más evaluada la resolución, se dará a conocer la postura oficial del gobierno de Guatemala. Sin embargo, pues ya se ha dado a conocer que este tuit fue publicado a las 9:15. Sin embargo, pues fue notificado el Ejecutivo por parte de la Corte de Constitucionalidad a las 10:34. Sin embargo, hasta este momento el Ejecutivo no ha dado alguna postura, si ya se encuentra en análisis y si ya fue recibida por parte del Ejecutivo. Nosotros estamos a la espera aquí en el Palacio Nacional de la Cultura. En cualquier momento pues que lleguen a decir algo por medio de comunicados, ya que cabe mencionar que en estos momentos la Secretaría de Comunicación Social pues no ha querido dar algún detalle por medio de en cámara, únicamente por comunicados de prensa y en las redes sociales, asimismo en la cuenta oficial de Twitter y Facebook. Muy bien, David, 13:09. Entonces dejamos en claro ya
que el gobierno del presidente Morales ha sido ya notificado de esta resolución de la Corte de Constitucionalidad, que eso de las 5 de la mañana resolvió precisamente dejar en suspenso la decisión del mandatario Morales de finalizar el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad. Esto como parte de las reacciones más recientes a raíz de esta crisis que se vive en nuestro país, esa confrontación entre el gobierno de Guatemala y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Y precisamente tras la decisión de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad en la Avenida Reforma, aparecieron esta mañana colocadas varias mantas con el título Traidores a la Patria o Traidores de la Patria. Precisamente en esta se observaban los rostros de 4 de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad tras la resolución, reiteramos, que se realizó y que se dio por parte de la Corte de Constitucionalidad esta madrugada. Las mantas estuvieron colocadas por varios minutos en la Avenida Reforma entre la zona 9 y zona 10 y luego fueron retiradas por personal de limpieza de la municipalidad capitalina. Y seguimos con reacciones al respecto de este tema porque Kimberly Briver, secretaria de Estado adjunta del asunto hemisférico occidental del Departamento de Estado, publicó en su cuenta de Twitter que los Estados Unidos está preocupado por los esfuerzos anticorrupción en Guatemala, luego de que el gobierno del presidente Jimmy Morales diera por terminado el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en el país. El tuit dice también que el Estado de Derecho, la reducción de la corrupción y el fin de la impunidad son clave para la seguridad, estabilidad y prosperidad, no solo en Guatemala, sino en la región. El gobierno de los Estados Unidos mantiene su compromiso de apoyar a las instituciones y a los guatemaltecos que luchan contra la corrupción y la impunidad, por lo que urge Kimberly Breyer, secretaria de Estado adjunto para los asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado, urge a mantener la paz y evitar la violencia. Esta es parte de la postura que se origina por parte de la Secretaría y la secretaria de Estado adjunta para asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos. Y a continuación les presentamos un resumen de las noticias sobre cómo se realizó la creación de la CICIG, entidad creada mediante un acuerdo entre Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala y posteriormente ratificada por el Congreso de la República. Lo hacemos a través de un recorrido por las páginas de la hemeroteca de Prensa Libre.
Continuamos con información que llega proveniente de la agencia de noticias EFE. Naciones Unidas reiteró hoy que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, debe continuar con su labor a pesar de la salida de su personal del país tras la decisión del gobierno de romper el acuerdo firmado en 2007, esto para su puesta en marcha. Según la organización, las fórmulas que elija la comisión para seguir trabajando son algo que debe decidir su jefe, Iván Velázquez, y no el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Para el secretario general, el principio que sigue respaldando es que la comisión tiene que continuar su trabajo y que el acuerdo sigue en vigor hasta septiembre de 2019. Así lo afirmó quien estamos observando en pantalla, el portavoz de Naciones Unidas, Stefan Dujarric, en conferencia de prensa que dio este día. Afirmó que la CICIG pidió ayer a su personal que abandonara Guatemala hasta nuevo aviso como parte de un plan de contingencia tras la decisión del gobierno del presidente Morales. ¿Cómo se organiza la comisión? Es algo que está en manos del comisionado, señaló hoy Dujarric, quien confió que el Ejecutivo de Guatemala buscará respetar los compromisos y asegurar la seguridad del personal de la comisión. Este miércoles, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala suspendió la decisión de Morales de terminar anticipada y unilateralmente el acuerdo con Naciones Unidas sobre CICIG, alegando violaciones a leyes nacionales e internacionales. El vocero de Naciones Unidas dijo que el secretario general está al tanto del fallo, pero no quiso comentar respecto a la decisión de la Corte de Constitucionalidad que se originó esta mañana. Y precisamente un revés para el gobierno guatemalteco es esta resolución que dio la Corte de Constitucionalidad, que deja en suspenso la decisión de finalizar el acuerdo con la CICIG. En una maratónica sesión de más de 9 horas, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad conocieron 5 amparos, planteados contra el presidente Jimmy Morales, Congreso de la República y la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, por la decisión de terminar el acuerdo con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. La alta corte del país resolvió dejar en suspenso la decisión de finalizar en un plazo de 24 horas dicho acuerdo. La decisión del presidente fue catalogada como unilateral. Además, la resolución de 13 páginas en el considerando inicia con la explicación de la separación de poderes del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de resaltar que la soberanía radica en el pueblo. Explica las funciones que tiene ese alto organismo de la protección de los principios de supremacía y rigidez de la Constitución para mantener al poder público dentro del límite de las facultades que la Ley Suprema atribuye. Describe que el acuerdo de CICIG es internacional y al ser aprobado de forma posterior por el Congreso de la República lo convierte en un instrumento de derecho interno, por lo que resalta que es de forma obligatoria la observancia para todos los habitantes de la República. Señala que el 7 de enero pasado la decisión adoptada por el gobierno incumple con las disposiciones que rigen el acuerdo para poder concluirlo. La alta corte del país ordena que a las 3 instituciones impugnadas instruyan a los funcionarios y empleados públicos a garantizar el debido funcionamiento de la CICIG. Esto para que se dé el adecuado traslado de las capacidades al Ministerio Público hasta la fecha de su finalización, el 4 de septiembre del 2019, y ordena publicarlo en el Diario Oficial. Esta es la 5ª vez que la alta corte del país suspende las acciones de Jimmy Morales y la ministra de Relaciones Exteriores, que han generado acciones para detener el trabajo de la comisión. La primera se da cuando Morales señala al jefe de la CICIG, Iván Velázquez, como non grato. La segunda acción se da cuando el gobierno decide negarle el ingreso a Velázquez. La tercera, de retirarle las visas a los investigadores. La cuarta, de no permitir el ingreso al investigador Ghislain Osorio. Y la 5ª el martes pasado, cuando decide dar por finalizado en 24 horas el acuerdo con CICIG. Todas las anteriores han quedado suspendidas por la Corte de Constitucionalidad. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes. Y el colectivo ciudadano de Quetzaltenango se pronunció en contra de las últimas acciones del gobierno de Guatemala y las decisiones de terminar con el acuerdo que permitió la creación de la CICIG en el país. Representantes de diversas organizaciones aseguraron que apoyarán la instalación de una mesa ciudadana el próximo sábado, así como una manifestación el lunes 14 de enero. De acuerdo con los inconformes, la polarización en el país
no es a causa de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, sino de un pasado traumático y de una realidad contradictoria en la que grupos de poder económico y militar han mantenido hegemonía social. Los integrantes del colectivo invitaron a la población a informarse y documentarse sobre los casos de corrupción en Guatemala para tomar una opinión sobre los efectos de la corrupción en la vida cotidiana y en la comunidad. La CICIG es una institución que nos ha hecho ver lo terrible que la corrupción puede hacer en un país, ¿verdad? Y es robarle a la ciudadanía no solo dinero, sino todos sus derechos. Nuestro derecho, pero también nuestra obligación es estar pendiente de las acciones que tomen nuestros dirigentes políticos. Tenemos que estar todo el tiempo pues supervisando qué es lo que están haciendo ellos, porque al final ellos son los que están allí, al final son los que toman decisiones y en este caso están tomando pues decisiones equivocadas que ponen en riesgo al país. Enlazamos ahora con nuestro compañero Alberto Cardona, información desde el Ministerio de Gobernación tras esos cambios que se registraron precisamente ayer por la tarde-noche en la cúpula de la Policía Nacional Civil. Llega el nuevo director el comisario Carlos Tojón Escobar, asume como director de la Policía Nacional Civil, pero como nos explica nuestro compañero Alberto Cardona, hasta esta hora no se ha brindado información a los medios de comunicación respecto a los planes de trabajo del nuevo director. Alberto, adelante con los detalles. Gracias, William. Muy buenas tardes. Pues ya ubicados acá en las afueras de la Dirección General de la Policía Nacional Civil para brindarles la información correspondiente sobre algunos planes de trabajo que no han sido brindados pues a los medios de comunicación por parte de las nuevas autoridades de la Policía Nacional Civil. En las afueras de la dirección de la PNC pudimos observar a varios agentes de distintas comisarías departamentales que pues sostuvieron una reunión que duró por lo menos 20-25 minutos, pero no con el nuevo director de la Policía Nacional Civil, el comisario Tojón Escobar, quien según se nos ha comentado, pues hasta el momento pues no se ha presentado acá a las instalaciones de la Dirección General de la PNC. Él no permanece acá en su oficina correspondiente, según lo que nos han podido proporcionar pues tanto las autoridades de comunicación social del Ministerio de Gobernación como de comunicación social de la propia PNC. Pues él se encuentra en una serie de reuniones con su equipo de asesores y abogados técnicos en un hotel. No se ha informado si de la zona 10 o de acá del centro histórico. No han querido brindar información alguna. Vamos a caminar en estos precisos momentos con Noé Medina acá en cámara, ya acá en el interior de la Dirección General de la PNC, y vamos a caminar específicamente hacia la oficina del nuevo director de la Policía Nacional Civil para ver qué tipo de información pues nos brindan tanto los secretarios como las secretarias acá de la dirección de la PNC. Vamos a continuar, vamos a ubicar, esta es específicamente la oficina del director, del nuevo director de la PNC, el director Tojón Escobar, Carlos Tojón Escobar. Vamos a obtener pues algún tipo de información. Caballero, buenos días. Se encuentra el director de la policía. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Voy a verificar ahorita con el secretario privado de él y le indico ahorita. Gracias, muy amable. Bueno, ahorita en estos precisos momentos pues van a verificar si el nuevo director de la Policía Nacional Civil se encuentra en su oficina para pues tener algún tipo de entrevista y solicitarle pues mayores detalles de cuál será su plan de trabajo y si él pues estaría recibiendo las órdenes y las estaría cumpliendo de posibles órdenes de captura en estos acontecimientos que se están registrando pues en las últimas horas, en el caso que ya todos los televidentes saben, el caso de CICIG. Vamos a seguir esperando acá, William, para que ustedes pues puedan tener
de primera mano pues algún tipo de información, si el director pues ya ha ingresado a su oficina, si nos puede atender y también realizarle las distintas consultas correspondientes. Buenas tardes, caballero, buenas tardes en vivo y en directo para Guatevisión. Queremos pues tener alguna entrevista con el actual director, con el comisario Tojón Escobar, que usted nos pudiera comentar. Él se encuentra acá en la oficina. Solo que me permita verificar, por favor, ya que vi que estaba en unas audiencias, en unas reuniones, ¿verdad? Y con gusto. ¿La reunión es acá en la dirección? Sí, me parece que él se encuentra por acá. Déjeme establecer con gusto porque estaban verificando otras documentaciones ahí. Entonces, por supuesto que está para servirnos. Nosotros esperamos acá. Bueno, William, regreso a los estudios. No sé si tienen alguna pregunta en esta información de los cambios que se han dado en las últimas horas por parte del Ministerio de Gobernación. Estaremos pendientes entonces, Alberto, si se concreta esta entrevista o no, si está con el tiempo para atendernos. Vamos a ir mientras tanto con nuestra compañera Esli Melgarejo, precisamente en esta cobertura noticiosa. Si te atienden en su momento, regresaremos contigo para conocer los planes de trabajo del nuevo director de la Policía Nacional Civil. Mientras tanto, queremos informarles que padres de familia y maestros de la Escuela de Aplicación Dr. Carlos Martínez Durán se unieron para denunciar la falta de escritorios en ese centro educativo. Además, afirman existen otras problemáticas. Esli Melgarejo, adelante. Sí, gracias, William. Buenas tardes. Me encuentro ubicada en la zona 12 capitalina, específicamente en el Centro Educativo Carlos Martínez Durán, en donde los padres de familia se unieron y denuncian la falta de cumplimiento de un usufructo entre este centro educativo y la Universidad de San Carlos. Además, la falta de escritorios, pues prácticamente los niños están recibiendo clases en el suelo. Y acá me acompañan algunas madres de familia que nos van a comentar pues sobre esta denuncia que están haciendo el día de hoy. Nosotros exigimos que se presente el ministro de Educación y vea la realidad de lo que está sucediendo acá. Mi hijo es de primer ingreso y sí nos da mucha tristeza ver que reciban clases en el suelo. Aparte, derribaron un muro de seguridad que divide la Universidad de San Carlos con este instituto, poniendo en riesgo la vida de nuestros hijos, que puedan sufrir todo tipo de atropellos, desde violación, secuestro, consumo de drogas, alcohol, porque lamentablemente esa es la realidad. Entonces exigimos que el ministro se presente y que vea la situación de acá. También exigimos que les devuelvan la parte recreativa, lo que es hacer educación física, porque debido al proyecto que ellos tienen en plan, les quitaron las canchas de voleibol, de baloncesto y de fútbol. Y eso es muy importante para todo niño, de que tenga el tiempo de educación física. Entonces exigimos que las autoridades se presenten y que nos den una respuesta ya, porque lamentablemente nuestros niños son los que sufren y al lado nosotros también. Gracias. También usted como madre de familia, ¿también qué piensa de esta situación que están viviendo ahora al regreso del ciclo escolar 2019? Sí, la niñez tiene el derecho de una educación de calidad y en esta educación necesita seguridad y necesita dónde estudiar. Los escritorios son fundamentales para todo estudiante y solicitamos a la Universidad de San Carlos que tome cartas en el asunto, ¿verdad? Sabemos la problemática que está viviendo la universidad con el tráfico y el tránsito de vehículos, sin embargo, esta no es la forma de invadir un espacio que está para educación física de la niñez y de la adolescencia. Muchísimas gracias, pues es una madre de familia ante esta problemática y pues en las próximas emisiones le daremos a conocer qué piensan las autoridades de educación ante esta problemática y esta exigencia de los padres de familia. Por una Guatemala en paz, Esli Melgarejo. El crucero Volendam de la línea Holland America atracó hoy en el muelle comercial en el puerto Quetzal en Escuintla, convirtiéndose en el primero del año en llegar a las costas del Mar Pacífico. El Volendam forma parte de los barcos programados que visitarán Guatemala en la temporada 2018-2019. Melissa de Smith, coordinadora de operaciones del Instituto Guatemalteco de Turismo INGUAT, informó que en la actual temporada de cruceros se tiene programada la llegada de 58 barcos solo en el Océano Pacífico y que con la llegada del Volendam se llega a la mitad de estos. El lugar más visitado por los turistas que llegan en el crucero es Antigua Guatemala.
Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pidió $5.7 millones para la construcción de una barrera de acero en la frontera con México ante la crisis migratoria, pero el gobierno se encuentra en cierre parcial desde el pasado 22 de diciembre. Donald Trump insistió el martes en su intención de construir una barrera en la frontera con México. El presidente estadounidense denunció la que llamó una creciente crisis migratoria en su primera intervención solemne desde la oficina oval de la Casa Blanca desde que llegó al poder y en plena parálisis parcial del gobierno federal. Profesionales de las fuerzas del orden han pedido $5.700 millones para una barrera física. A pedido de los demócratas, va a ser una barrera de acero y no un muro de concreto. La oposición demócrata, que controla la Cámara de Representantes del Congreso y que califica el muro de inmoral, caro e ineficaz, respondió al presidente justo después de su intervención. El hecho es que el presidente Trump ha elegido mantener rehenes a los servicios de salud, seguridad y bienestar del pueblo estadounidense y retener los cheques de 800,000 empleados inocentes en todo el país. Trump alegó que los agentes fronterizos enfrentan cada día a miles de inmigrantes ilegales que intentan entrar al país y aseguró que la frontera sur es un ducto para una gran cantidad de drogas ilegales, incluyendo metanfetamina, heroína, cocaína y fentanilo. La parálisis parcial del gobierno por una falta de acuerdo en el Congreso, iniciada el 22 de diciembre, se acerca a ser la más larga de la historia, batiendo el récord de 21 días entre finales de 1995 y principios de 1996, bajo la presidencia de Bill Clinton. Y el líder norcoreano finalizó su visita a China. Se cree que el fin de esta visita era para afinar los detalles en la estrategia que tomarán antes de una nueva cumbre con el presidente estadounidense Donald Trump. Fin de la visita a China del líder norcoreano Kim Jong-un. Periodistas pudieron observar la comitiva norcoreana circulando por Pekín rumbo a la estación de trenes y luego partir al tren norcoreano. Fiel a la tradición, el gobierno chino mantuvo en secreto el programa de la visita. Según la prensa surcoreana, Kim Jong-un visitó una fábrica y se reunió con el presidente chino Xi Jinping. La agencia de prensa Yonhap indicó que las discusiones fueron principalmente sobre la segunda cumbre prevista de Kim con el presidente estadounidense Donald Trump, luego de su histórico encuentro de junio pasado en Singapur. Trump acaba de anunciar que Washington y Pyongyang están negociando el lugar de su próximo encuentro, pero no se adelantó ninguna fecha. Kim siempre ha tomado el recaudo de informar a su aliado chino sobre sus intercambios con Estados Unidos y con Corea del Sur. Y el gobierno venezolano denunció nuevas sanciones de Estados Unidos contra individuos señalados de beneficiarse con una trama de intercambio de divisas. El gobierno venezolano denunció el martes las sanciones impuestas por Estados Unidos contra individuos acusados de beneficiarse de una trama de intercambio de divisas, derivada del control de cambio en el país caribeño. Denunciamos el grave bloqueo financiero, económico y comercial que hay sobre Venezuela, que afecta a nuestra población, que secuestra nuestros recursos para adquirir medicamentos, para adquirir alimentos, afectando y lesionando los intereses de nuestra población, intereses esenciales. Las nuevas sanciones estadounidenses recaen sobre 7 personas y una veintena de empresas, entre las que se incluye a Raúl Gorrín, dueño del canal privado Globovisión, y la antigua tesorera de la nación, Claudia Patricia Díaz. Venezuela impuso desde 2003 un control de cambios reservándose el monopolio de las divisas, que vendía discrecionalmente al sector privado a tasas inferiores a las que operaban en el mercado negro, y este diferencial estimuló la corrupción. El gobierno denunció el martes las sanciones como medidas arbitrarias y señaló que presentó un recurso contra Estados Unidos ante la Organización Mundial del Comercio para denunciar estas y otras medidas coercitivas de restricciones comerciales en su contra. Las sanciones de la Casa Blanca se suman a otras disposiciones que ya afectan a altos funcionarios del gobierno venezolano, incluyendo el propio presidente Nicolás Maduro, que el jueves inicia un segundo mandato, tras unos comicios desconocidos por la oposición y buena parte de la comunidad internacional. Y una discoteca en Medellín, Colombia, está generando indignación por resaltar en su interior el rostro del narcotraficante Pablo Escobar,
además de utilizar artículos comúnmente utilizados dentro del mundo del narcotráfico. Bienvenidos al Medellín, una exclusiva discoteca en el corazón de París que ha causado la indignación de los colombianos. Aquí hay meseras con chalecos antibalas, el rostro de Pablo Escobar pintado en los muros y de fondo se escucha la banda sonora de la serie Narcos. Abrió en noviembre en uno de los barrios más exclusivos de la capital francesa y se ha convertido en uno de los lugares preferidos de la juventud pudiente parisina. El Medellín sigue la tendencia de los bares escondidos y está detrás de una taquería llamada Ches Pablo. Hay varias referencias al mundo del narcoterrorismo y la narcocultura, pero no incomodan a los juerguistas que bailan a ritmo de Juan Luis Guerra, Héctor Lavoe y Willy Colón. ¿Por qué medios como Netflix podrían explotar la vida de Pablo Escobar y no en lugares como el Medellín? Sobre todo porque son ficticios y es solo un universo. Una semana después de la apertura del bar, decenas de colombianos residentes en París convocaron a un plantón para expresar su desaprobación. Y es que el propio hijo de Pablo Escobar, Sebastián Marroquín, estima en 3.000 los homicidios ordenados por su padre y fuentes policiales los calculan en 5.500. Entonces eso es totalmente chocante para nosotros como colombianos, pues que en un sitio público pues uno pueda hacer eso. Entonces esa glorificación al asesino más sanguinario de la historia de todos los tiempos y sobre todo en la historia de Colombia. El dueño de la discoteca, Audren Dimitris, ha hecho modificaciones en la decoración y niega cualquier enaltecimiento a Escobar. Afirma que es solo un guiño. En la base había un Pablo Escobar con una pistola. Lo modificamos porque había herido a la población colombiana. No queríamos lastimar a nadie, entonces borramos eso y lo reemplazamos por no a Pablo, sí a Shakira. El colectivo de colombianos lanzó una petición en línea en la que se pide que se borre toda alusión a Escobar y que no se asocie el nombre de Medellín a su figura. Ha sido firmada por más de 5.000 personas. Muy buena tarde, les saluda Sara Guerrero, bienvenidos a esta emisión de Noticiero Guatevisión. Es momento de informar lo que tenemos hoy en las condiciones del clima. Iniciamos como todos los días con la siguiente imagen satelital. Se está monitoreando el ingreso de 2 nuevos frentes fríos provenientes de los Estados Unidos. Sin embargo, aún se encuentran bastante alejados del territorio guatemalteco. Tenemos también ingreso de humedad por ambos litorales, lo que podría contribuir a algunas lluvias dispersas, especialmente en el área norte, el Caribe y también en el sur y boca costa del país. Veamos el comportamiento de los cielos a través de la siguiente gráfica. Tenemos generalmente pues cielos parcialmente soleados en toda la República. Sin embargo, se ha reportado también el incremento de la velocidad del viento entre 35 kilómetros por hora a más, por lo cual les recomendamos pues asegurar techos o estar alerta en áreas especialmente de encañonamiento del viento. Continuamos con más información. Tenemos la tabla de las temperaturas para Retaluleu, Suchitepeques, 20 grados como mínima, 34 como máxima, 33 grados de máxima para Escuintla y Santa Rosa, mientras que para el Progreso 34, Chiquimula con 30, seguimos en Zacapa con 36 y Jalapa con 23. La siguiente región, la costa de Jutiapa, nos presenta para hoy una mínima de 21 con máxima de 36, el Quiché siempre presentando temperaturas bastante bajas, 6 de mínima, 13 de máxima, e Izabal 18 de mínima y 27 de máxima. Seguimos este recorrido y tenemos el pronóstico de los próximos 3 días para la meseta central, jueves, viernes y sábado. En Ciudad Capital estaremos con cielos parcialmente soleados, probabilidad de lluvia en 0 y temperaturas máximas oscilando entre los 24 a los 26 grados centígrados al filo del mediodía. Finalizamos con información referente al sol, 6:28 los primeros rayos y al atardecer lo apreciamos a las 17:45. De esta manera concluimos la información del clima. Muy buenas tardes. Vamos de inmediato a la Torre de Tribunales y a la Corte Suprema de Justicia. Nos informa nuestra compañera Suseli Contreras que el juicio botín registro de la propiedad ha quedado suspendido por la falta en la integración del tribunal. Suseli, buenas tardes. Adelante.
Así es, buenas tardes. En el Tribunal 13º de Sentencia Penal, en el cual se debate el juicio de botín registro de la propiedad, en donde se encuentran sindicados Samuel Morales y también José Manuel Morales, el hermano e hijo del presidente Morales, quedó suspendido. El tribunal no pudo ser integrado porque faltó una de las juezas, Edna Maxia, quien presentó una excusa por la enfermedad de su madre, y también la mandataria de CICIG presentó una excusa para ausentarse. Si el actor civil o el querellante no concurren al debate o se alejan de la audiencia, se tendrán por abandonadas sus intervenciones. De conformidad con el principio al debido proceso, la excusa presentada por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala el día de hoy, y al no verse presentada el día de hoy ante la verificación de las partes, porque no está y consta que no han venido a debate el día de hoy, se debe proceder de conformidad con este artículo, señor juez. De no procederse de conformidad con este artículo, se estaría vulnerando el debido proceso. Asimismo, también, señor juez, quisiera dejar asentar mi formal protesta en virtud de que el artículo 360 del Código Procesal Penal establece cuáles son las causas para suspender un debate. Y las causas numeral tercero establece: cuando algún juez, el acusado, su defensor o el representante del Ministerio Público se enfermare a tal extremo que no pudiera continuar interviniendo en el debate. En este caso, honorables señores jueces, la señora presidenta no es la que se enfermó, fue su señora madre. Estos eran parte de los argumentos que presentó uno de los abogados defensores, quien solicitó que se emplazara a la jueza para que se presentara en las próximas horas al tribunal, y además solicitó que la mandataria de CICIG quedara fuera del proceso como querellante adhesiva. El juez resolvió suspender esta audiencia y la programó para el próximo 7 de enero a partir de las 8:30 de la mañana. La ley de servicio civil del organismo judicial, el cual le indica de que se puede dar permiso cuando algún familiar, en el caso de la señora madre, en este caso, tiene 2 días el funcionario o el empleado para poder tener ese derecho de estar al cuidado de ellos. Entonces ya se hizo referencia a eso, no es únicamente en cuanto al Código Procesal Penal, sino que es una integración de normas en cuanto a la ley de servicio civil que nos rige a nosotros como trabajadores del organismo judicial, concatenado con el artículo 360 del Código Procesal Penal. Y en cuanto a lo demás, como ya se indicó, no estamos integrados, no podemos decir sí o no a la protesta, debido a que tenemos que deliberarlo entre las 3 personas. El juez del tribunal dijo que hasta que todos estén integrados será resuelto si la mandataria de CICIG será declarada en el abandono en este proceso. Por Guatemala en Paz, Suseli Contreras y Emilio Artiga. Y el Centro de Acción Legal y en Derechos Humanos presentó una acción denominada Amigos de la Corte, solicitando que se desestime la denuncia en contra de los 4 magistrados de la Corte de Constitucionalidad interpuesta por la Procuraduría General de la Nación por supuestamente haberse extralimitado en sus funciones. El Procurador General de la Nación no tiene las facultades, la Constitución Política no le da esas facultades al señor Procurador General de la Nación, y por eso mismo pues entonces la denuncia en sí pues no reúne las características ni los requisitos legales para que sea admitida. Por esa razón consideramos que este antejuicio es, reitero, espurio y político, y por esa razón debe ser rechazada la solicitud que planteó en su oportunidad el Procurador General de la Nación. Y el Tribunal de Mayor Riesgo B le otorgó libertad de la prisión preventiva al exalcalde de Antigua Guatemala, Adolfo Vivar. La medida sustitutiva que le fue otorgada fue sin fijarle una caución económica y estará bajo arresto domiciliar sin vigilancia policial. Tendrá que firmar el libro cada 15 días. Adolfo Vivar deja la cárcel después de haber permanecido durante 6 años y 4 meses y a 2 meses de que se inicie el juicio en su contra. Este juicio que está agendado para el 11 de marzo, donde se le señala de actos de corrupción al frente de la comuna de la Antigua Guatemala por un monto de por lo menos 23 millones de quetzales. Y el juez Miguel Ángel Gálvez dejó en suspenso la audiencia de solicitud de medidas de coerción en el caso del Estado por la inasistencia del Ministerio Público y la ausencia también de la CICIG. Esto a raíz de la denuncia del convenio por parte del presidente Jimmy Morales. 4 sindicados en el caso buscaban salir de la cárcel. Están señalados de lavado, cohecho activo y asociación ilícita.
Ellos buscan salir de prisión después de haber permanecido en prisión preventiva por más de 3 años. Este es un libro para coro perteneciente al siglo XVIII y que era utilizado para los oficios en honor a la Inmaculada Concepción de María en el recinto sagrado, hoy la Catedral Metropolitana. Conoceremos más también de sus anécdotas, ya que el material con que fue construido permitía salvaguardar el contenido del mismo libro de los gatos. ¿De qué se trata todo esto? Son 200 años de historia. Hablemos acerca de la música y cómo la música influye también en el desenvolvimiento de la liturgia dentro de Catedral Metropolitana. Esto, el antecedente de estos libros. Bien, pues este es el archivo musical de la Arquidiócesis de Guatemala y está dividido en 2 partes. Están los libros de coro, los libros de música que eran de canto llano, y están los papeles de música, que son obras mucho más complejas, que involucran instrumentos, diferentes tipos de voces y con una letra a veces un poco profana. La función litúrgica de la música era básica en la catedral porque había muchas misas rezadas, cantadas, y aparte de eso las festividades especiales de San Pedro, de San Juan, la Natividad, de la Inmaculada Concepción tenían una gran importancia y se celebraban con mucha pompa en la catedral. Entonces se utilizaban estos libros para que los cantara el coro en los oficios divinos. Son de gran volumen porque necesitaba tener un tamaño suficiente para que pudieran verlo todos los miembros del coro. Aparte de eso, están confeccionados en pergamino, la mayoría. Están en un sistema de notación musical antiguo, entonces se requiere paleografía musical para transcribirlo a un sistema moderno. Aparte de eso, están forrados todos con cuero, con pastas de madera, y muchos tienen algunos detalles de bronce que se utilizaba con una doble función, decorativa, y la otra función era evitar que los gatos que se introducían en los archivos para evitar los roedores se afilaran las garras en los cueros de los libros. Entonces estos detalles de bronce ayudaban a la conservación de los libros, aparte de la función estética. Importante es hacer mención que el educar, el informar, hace fortalecer los valores de identidad, especialmente cuando se trata de los niños y las niñas, y que ya es una exigencia, un programa directo dentro del sistema educativo para que nuestros niños y nuestros jóvenes conozcan más el valor que tiene esta bella tierra de la eterna primavera. Es una responsabilidad, una exigencia y una demanda. Y el fiscal general de Perú, Pedro Gonzalo Chavarri, presentó su renuncia ante la Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público, esto en medio de la crisis generada por la investigación de un caso de corrupción de la brasileña empresa Odebrecht. En su lugar se designó a Zoraida Ábalos de manera interina. Cambio de mando en el Ministerio Público de Perú. La Junta de Fiscales Supremos aceptó el martes la renuncia del fiscal general Pedro Gonzalo Chavarri, en medio de una crisis generada por la investigación de un caso de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht. La fiscal Zoraida Ábalos asumió de manera interina por 60 días el cargo de fiscal general. Al término de este plazo deben celebrarse elecciones para elegir al nuevo fiscal por los siguientes 3 años. Y hasta que la Junta Nacional de Justicia se instale, dispongo declarar en emergencia al Ministerio Público. Repito, declarar en emergencia al Ministerio Público con la finalidad de recuperar la confianza de la ciudadanía en nuestra institución. Chavarri hizo oficial su renuncia en medio de la protesta popular por sus presuntos vínculos de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto y sus actos contra el equipo especial del caso Lavallato. Ya cometió un grave error, por lo tanto él tiene que dar un paso al costado. Y no solamente eso, él tiene que también tener en cuenta que lo vamos a pedir su exigencia de su remoción en el cargo como fiscal supremo, porque no da las garantías suficientes para que él siga participando en la Junta de Fiscales Supremos.
La crisis en la Fiscalía peruana se agudizó ante la separación del cargo de los fiscales responsables de la investigación sobre los presuntos vínculos ilícitos entre Odebrecht y los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Alan García y Pedro Pablo Kuczynski. Y la ciudad colombiana de Pasto celebró el fin del tradicional carnaval de negros y blancos. En el festival los protagonistas son los cuyes, personas que eligen con cuidado y hasta los disfrazan. Otros corren la suerte de ser asados, afirman por parte de los animalitos los cuyos, un platillo típico que se ha vuelto en esta región. Vestidos con ropas típicas para el cierre de varios días de fiesta. Los cuyes son protagonistas de la última jornada del tradicional carnaval de negros y blancos de Pasto, en Colombia. Decenas de productores de la zona ofrecen los pequeños animales al mejor postor. Pero todo el ritual de vestimentas no impide que luego terminen asados, ya que el roedor es el plato típico de la región. Más de 7.000 cuyes fueron cocinados y consumidos durante este festival. En 2010, el Carnaval de Negros y Blancos fue declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. Se celebra aquí cada año, la primera semana de enero. Y hoy se llevó a cabo la anual procesión del Nazareno Negro en Manila, Filipinas, en la que miles de fieles participan, algunos descalzos como muestra de penitencia, con la esperanza de tocar la imagen dotada, según los creyentes, de poderes milagrosos. Es una de las manifestaciones más impactantes del culto católico, la procesión anual del Nazareno Negro en Manila. Al menos 800.000 personas participaron el miércoles de la celebración, según datos de la policía filipina. Algunos marchan descalzos como muestra de penitencia. Muchos creyentes intentan alcanzar la imagen transportada a lo largo de 7 kilómetros por las calles de la capital de Filipinas. Todas mis enfermedades se curarán, especialmente mis ojos y senos. Ya ahora mi vista mejoró súbitamente. Queremos que ella se acostumbre a hacer esto y cuando crezca aprenderá a hacerlo. Cuando crezca también participará. Según la leyenda, la imagen sobrevivió a un incendio del navío que la transportaba desde México en el siglo XVII. Cada año, cientos de personas resultan heridas en la procesión, que se vuelve peligrosa por la cantidad de gente. La Cruz Roja informó de decenas de heridos este año, algunos víctimas de desmayos o de cortes. Funcionarios eclesiásticos afirman que se trata de una expresión vibrante de la fe en un país de 105 millones de habitantes, la gran mayoría cristianos. Y con esta información desde Filipinas finalizamos esta emisión, como siempre agradeciendo su sintonía e invitándoles a que permanezcan en la programación de Canal Guatevisión. Con permiso, muy buen provecho.